Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy les voy a hacer el unboxing del smartwatch Kumi KU2 Pro. Este es un reloj inteligente que la verdad tiene un precio muy accesible y también funciones que son muy interesantes, que ya más adelante lo vamos a ir conociendo cada una de ellas. Además, este reloj yo lo he comprado en AliExpress. Si ustedes aún no saben cómo hacer compras por internet, ya he realizado un video sobre este tema. Igual si aún no lo han visto, les dejo el enlace en la descripción de este video. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo la caja del reloj, el cual aquí en la parte delantera dice Kumi, que es la marca, KU2 Pro, que es el modelo, y también dice Smartwatch. Esta es una caja pequeña, es cuadrada y está todo de color negro. La verdad que se ve elegante la caja. También podemos observar que aquí está el logo de la marca de Kumi, pero también en la parte trasera de la caja, aquí están los parámetros del smartwatch. Entonces les voy a leer cada uno de estos. Aquí vemos que dice Smartwatch. Las letras son brillantes, no sé si se puede apreciar con la cámara, pero se ve muy bonito. También dice parámetros del producto, KU2 Pro y el modelo F4. También tiene una pantalla de 1.69 pulgadas, una resolución de 240 x 280 píxeles. También tiene la versión del Bluetooth, que es V4.2 más V3.0. También aquí nos dice cuál es la capacidad de la batería, que es de 180 miliamperios, y una característica muy importante que a mí me pareció en lo personal es que es IP67, es decir que este smartwatch es resistente al agua. De repente, si tú te olvidas un día, te metes a la ducha y te olvidas de sacarte el reloj, no le va a pasar nada porque es resistente al agua. Es más, hasta puedes nadar con este reloj. Claro que tiene un límite de profundidad. ¿Qué más dice? Dice Made in China, y también podemos observar que aquí hay un QRL. Este QRL es de la aplicación que se va a descargar. Lo puedes descargar por medio de este QRL o en todo caso te vas a Play Store y descargas la aplicación que es Bright Find. También aquí hay un QRL de la marca que es Kumi. Este QRL es para poder corroborar si el producto que tenemos es original, es decir, es de la marca, o en todo caso es fake. En mi caso yo ya lo he comprobado y sí es original. Y por último tenemos aquí los códigos de barra y cada uno de ellos con su respectiva serie. Una vez ya dicho todo esto, ahora sí vamos a proceder a abrir la caja. Voy a abrirla y aquí, como podemos ver, son prácticamente como si fueran dos cajas. Esta caja es muy delgada, la voy a sacar, como ven, demasiado delgada es, no es nada fuerte. Voy a ponerla a un lado. Y esta cajita negra sí es dura. Escuchen. Sí es una caja fuerte, resistente. La voy a sacar. Listo, ya la saqué. Y aquí podemos observar, lo primero que vemos aquí en la caja es que hay un papelito que dice Hello, nos está saludando, y también hay otras letras en chino. Voy a abrir este papelito, vemos que aquí también hay más letras en chino, pero si lo volteo, aquí ya está en inglés. Básicamente aquí nos está dando la bienvenida y nos está agradeciendo por adquirir su producto. También nos deja aquí el QRL de su Facebook y también su página web de ellos, de Kumi. Voy a dejarlo a un lado. ¿Qué más hay aquí en esta caja? Ahora sí ya podemos observar el reloj. A ver, voy a sacar uno por uno. Podemos ver que aquí hay una partecita blanca, la verdad no sé cómo llamarlo. Esta parte es durita y como vemos al reloj lo está sosteniendo. Esto más que todo es para que tenga resistencia al momento del trayecto. Voy a sacarlo. Listo. Es esto. Es más o menos duro, es resistente. Aquí va el reloj. Ahí, así como ven. Ahí, y como ven, no se cae. Es por eso que trae este material. Lo voy a sacar, lo voy a dejar a un lado. Aquí vemos ya el reloj. También aquí hay otra cajita. Esta es una cajita más simple. Esta cajita más que todo sirve para que aquí esté la correa del reloj. La voy a sacar a un lado. Y ahora sí, ya vemos al smartwatch. Este smartwatch vemos que aquí la pantalla viene muy protegida, viene con su miquita. Voy a abrirlo para poder sacarlo. Listo, así está. Voy a sacar la mica. Y listo.
Y ahí está la pantalla. Este smartwatch es en color blanco. Cuando yo lo compré en la página había en blanco, en negro y en azul. En mi caso yo preferí blanco porque es un color que a mí me gusta. Si yo volteo, voy atrás, voy a la pantalla, a la parte trasera, vemos que aquí están los sensores, los que nos van a permitir poder calcular la presión arterial, el ritmo cardíaco, el nivel de estrés y muchas cosas más. Y también aquí podemos observar que hay como dos puntitos. Estos dos puntitos son imanes y que van a servir para la carga de este smartwatch. Aquí también vemos la correa, no es nada del otro mundo. Y aquí está el botón. Con este botón podemos encender la pantalla. Le doy clic y ahí está la K de Kumi. Falta configurar. Bueno, ahora vamos a ver qué más tiene esta cajita. Aquí podemos ver que está el cargador, el cable con el que se va a cargar. Si nos damos cuenta, aquí están los dos imanes, que es con lo que nos va a servir para cargar el reloj. De esta forma. ¿Ven? Así. Son imanes. Automáticamente se pegan. Listo. No es nada del otro mundo. Y este que es tipo USB, simplemente lo conectas. Y listo. Pero ¿qué más tiene? Voy a ponerlo esta cajita a un lado. Y vemos que aquí lo último que tiene es el manual. Aquí en el manual vamos a saber qué es lo que trae el smartwatch. Voy a abrirlo y vemos que también está el contenido en chino, pero si yo lo volteo ya está en inglés. También está el otro idioma que es de inglés. Vamos a empezar por aquí y básicamente es lo que les dije al principio. Aquí está el URL para descargar la aplicación. Ojo que para que funcione este reloj junto con el celular siempre debe de estar activado el Bluetooth. Tengan en cuenta eso. ¿Qué más? Aquí nos dice las funciones. ¿Para qué sirve este smartwatch? Aquí como vemos está el teléfono, sirve para realizar llamadas. Claro que debe de estar, el Bluetooth debe de estar encendido. También aquí podemos ver los contactos, podemos recibir mensajes, también se puede activar el modo deporte, es decir, va a calcular el tiempo que corremos, las calorías que quemamos y todo lo que conlleve. ¿Qué más? Aquí podemos también ver cuántos pasos hacemos al día. También está el modo noche para saber cuántas horas hemos dormido, si hemos dormido bien. Todo esto se puede calcular por los sensores que están en la parte trasera del reloj, por esto. ¿Qué más? Aquí vemos que está el corazón, es decir, que nos va a ayudar a poder calcular el ritmo cardíaco. También aquí está la cámara, es decir, nos va a conectar con el celular para poder ver fotos. También está el despertador, el modo linterna también es muy interesante, ya que si tú quieres activar la linterna, toda la pantalla se va a hacer en color blanco y simplemente tendrías que señalar donde quieras. También vemos que aquí está la opción de escuchar música. Como ustedes pueden ver, son muchas las funciones que ya en el siguiente video les voy a hacer un review sobre el smartwatch Kumi KU2 Pro. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal para poder seguir creciendo. ¡Adiós!